renal, ya que justamente también es una complicación de lo que es la cirrosis hepática. Ya, entonces tenemos que tener en consideración que el síndrome hepatorrenal es más que todo es una alteración o de la función renal, es netamente es una alteración o es una complicación funcional de todo paciente con cirrosis hepática, ¿ya? Entonces es un problema funcional, no es orgánico, nada, sino que es de tipo funcional. Entonces, dentro de la epidemiología del síndrome hepatorrenal, tenemos que saber que el síndrome hepatorrenal se representa con las siglas SHR, que se presenta en cerca del 10% de los pacientes con cirrosis avanzada o tienen insuficiencia hepática aguda. Entonces, a esto se llama que goza justamente el síndrome hepatorrenal. Los pacientes con cirrosis y ascitis, generalmente el 18% desarrollan el síndrome, este síndrome hepatorrenal, a 1 año y el 39% lo harán a 5 años. Entonces ya pueden tener en consideración que este síndrome hepatorrenal es muy poco frecuente, pero si nosotros avanzamos, por ejemplo, tanto en la complicación de la cirrosis, de acuerdo al grado del compromiso de la cirrosis hepática, de acuerdo a la clasificación de Shapiro, obviamente un 18% desarrollan el síndrome a 1 año y el 39% lo harán a 5 años. Definición del síndrome hepatorrenal se define como la insuficiencia renal funcional, vuelvo a recalcar, en ausencia del daño del parénquima renal. Pregunta de examen, por eso dice, ¿no? Es una insuficiencia renal funcional en ausencia del daño del parénquima renal. Y es un cuadro reversible, ¿ya? Es un cuadro reversible que ocurre en pacientes con insuficiencia hepática avanzada, ¿no? Obviamente de la hipertensión portal. Generalmente los pacientes con cirrosis y ascitis, el 18% desarrollan síndrome hepatorrenal a 1 año y 39% a 5 años. Generalmente el desarrollo del síndrome hepatorrenal, obviamente, eleva significativamente la mortalidad en estos pacientes con cirrosis hepática avanzada. El síndrome hepatorrenal, como vemos nosotros, es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y pacientes que presentan también ascitis, ¿no? Y puede presentarse en otras enfermedades hepáticas asociadas con la insuficiencia hepática grave, como la hepatitis alcohólica y la insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Más que todo lo más importante. También tenemos que saber que la insuficiencia renal es de carácter funcional, ya que no hay daño estructural tanto en el parénquima renal como también en otras, de repente quizás en otras partes del riñón, por lo que es potencialmente reversible. Entonces es lo que tienen que saber del síndrome hepatorrenal. Entonces es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y ascitis, ¿no? Es un proceso reversible y generalmente es una alteración funcional. Es lo que tienen que saber y son pacientes, obviamente, son complicaciones de este cuadro del síndrome paternal solamente de los pacientes con insuficiencia hepática aguda o cirrosis hepática. Dentro de la patogenia que nosotros tenemos que saber, obviamente el síndrome paternal, primeramente los pacientes con cirrosis descompensada suelen cursar con hipertensión portal severa, obviamente principal responsable de las alteraciones hemodinámicas. Generalmente la translocación bacteriana, hablamos ya de la peritonitis bacteriana espontánea, pues la translocación bacteriana y la endotoxinemia son responsables de estimular una respuesta proinflamatoria. Entonces, es lo que tienen que saber también ustedes justamente en el síndrome hepatorrenal. Entonces, las citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa o las interleucinas 6, obviamente estos van a favorecer la actividad de la sintetasa, obviamente del óxido nitroso, ¿no? Que es inducible, ¿no?
Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? El óxido nítrico. Entonces, a esto nos va a conllevar el incremento obviamente, del gasto cardíaco, el incremento del volumen plasmático. Y a la vez, cuando ya esto hay incremento tanto del volumen plasmático como también del gasto cardíaco, nos va a producir una disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? Lo cual no logra ser restituida a pesar de los mecanismos contrarreguladores. A esto nos va a producir ¿qué cosa? Una vasodilatación del lecho esplácnico. Entonces es lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Va a haber una vasodilatación del lecho esplácnico por la activación, obviamente, del sistema renina-angiotensina, obviamente el sistema nervioso simpático, obviamente la hipersecreción de la ADH, ¿no? Que esto va a consumir, ¿no? De la hormona antidiurética. Esto nos conduce al incremento de la resistencia vascular y obviamente va a haber retención del sodio y agua. Entonces, si va a haber retención del sodio y agua, obviamente el paciente va a presentar edemas, va a presentar ascitis, que van a ser obviamente cuadros progresivos. Y por ende, obviamente, al final va a producir una disfunción renal debido principalmente a la vasoconstricción, ¿no? Arterial renal e hiperperfusión. Eso es lo que tienen que saber dentro de la patogenia del síndrome hepatorrenal. Acá también, dentro de la fisiopatología, obviamente la fase fisiopatológica del síndrome hepatorrenal es la vasoconstricción de la circulación renal. Es lo básico, ¿no? Va a haber una vasoconstricción a nivel de la circulación renal que va a dar lugar a una reducción importante del filtrado glomerular. Por ende, obviamente, también tenemos que saber que la hipertensión portal, obviamente tenemos que tener en consideración que es el elemento inicial, ¿no? En la patogenia del síndrome hepatorrenal, y esto nos va a inducir a una vasodilatación arterial, principalmente a nivel de los vasos esplácnicos, ¿no? Asimismo, existe un aumento en los valores de las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, el monóxido de carbono o también las citocinas y otros vasodilatadores que conforman también que van a afectar el síndrome hepatorrenal. Acá tenemos que tener en consideración que la vasodilatación arterial esplácnica va a provocar una disminución del volumen arterial efectivo y por ende va a aumentar la actividad de los sistemas vasoconstrictores, que eso es lo que tenemos que tener bastante en consideración. Asimismo, los pacientes con cirrosis avanzada muestran traslocación bacteriana del intestino a los ganglios linfáticos mesentéricos. Y esto obviamente va a ser asociado con niveles elevados de las citoquímicas proinflamatorias, particularmente la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que tienen que saber ustedes bien, tener estos conocimientos precisos. Acá tenemos un cuadro, obviamente, de lo que es la fisiopatología más que síndrome hepatopulmonar, que ustedes lo van a recibir, obviamente, y lo van a revisar ya como nosotros hemos mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a ver en el cuadro clínico? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan conocimiento y van a enfocar de una manera más segura de guardar estos conocimientos. Mire, generalmente el síndrome hepatorrenal va a ocurrir en estadios finales de la cirrosis hepática, ¿no? Cuando estos pacientes han desarrollado en alguna vez las complicaciones como la presencia de ascitis, que posteriormente lo vamos a revisar. Obviamente tiene que haber una marcada retención renal de sodio y también una hiponatremia, y estos van a ser factores de riesgo en el desarrollo del sistema del síndrome hepatorrenal. Asimismo, va a existir no existen características clínicas específicas del síndrome hepatorrenal, por lo que los pacientes generalmente van a presentar una complicación que tendrán las características de una enfermedad hepática avanzada, ¿no? A hipertensión portal. Asimismo, nosotros tenemos que definir que todos los pacientes con síndrome hepatorrenal presentarán además hipotensión arterial. Ya sabemos que todos los pacientes con cirrosis hepática
son hipotensos, ¿ya? Son hipotensos, que digo. Entonces, también además va a ser acompañado por taquicardia, va a haber un aumento del débito cardíaco, va a haber, ¿qué cosa? Una oliguria, es decir, una oliguria menor de 500 ml en 24 horas. A esto lo llamamos oliguria. Va a haber retención de sodio urinario, es decir, un sodio urinario menos de 10 milicalentes por litro. Y va a haber también hiponatremia. Entonces, en estos tenemos que tener en consideración que todos los pacientes con síndrome hepatorenal van a presentar toda esta sintomatología, este cuadro. En el diagnóstico, obviamente, acá va a haber, que posteriormente lo vas a rastrear, va a haber qué cosa, criterios diagnósticos previos, criterios mayores y criterios, obviamente, adicionales. Dentro de los criterios mayores, obviamente va a ser qué cosa, va a haber, primeramente tiene que haber una enfermedad hepática aguda o crónica con insuficiencia hepática e hipertensión portal. Entonces, no podemos hablar de síndrome hepatorrenal si no hay una enfermedad hepática aguda crónica de fondo. Obviamente va a haber una alteración en el filtrado glomerular, ¿no? Obviamente bajo, definido por una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro, o por un, obviamente, aclaramiento de la creatinina de 24 horas, menos de 20 ml por minuto. Así va a haber, tiene que haber, esto es lo más importante, va a haber ausencia de shot e infección bacteriana activa, o también va a haber una administración actual o reciente, ¿no? De fármacos, obviamente que son nefrotóxicos, ¿no? Ausencia de pérdida de fluidos, obviamente también puede haber qué cosa, justamente acá tenemos que saber qué cosa, que no tiene que tener una patología renal orgánica, se tiene que descartar esto. Y si tiene una patología orgánica renal, entonces ya sale el cuadro del síndrome hepatorrenal. Así mismo tiene que haber ausencia de, obviamente, de mejoría sostenida de la función renal, es decir, una disminución de la creatinina sérica a 1.5 miligramos por decilitro o menos. Y obviamente también tiene que haber un cuadro de una proteinuria menos de 50 miligramos por día. Entonces, estos criterios son criterios mayores. Y obviamente también tenemos que tener criterios adicionales. Obviamente, volumen urinario menos de 500 ml por día, un sodio urinario menos de 10 milicalentes por litro. Obviamente tenemos una osmolaridad urinaria mayor que la osmolaridad plasmática, sedimento urinario con 150, con 50 hematíes que diga, por campo de gran aumento, y obviamente el sodio sérico menos de 130 milicalentes por litro. Entonces, a esto tenemos que tener en consideración criterios mayores y criterios adicionales para que se determine el síndrome hepatorrenal. De acuerdo en el año 2016, de acuerdo al ICA, ¿no? Publicó los nuevos criterios para el diagnóstico, obviamente, de la KIN, que es una clasificación, obviamente, del grado de compromiso del estadio de la insuficiencia renal, ¿no? Más que todo en pacientes cirróticos. El diagnóstico, obviamente, que nosotros vamos a tener más incremento de la creatinina, hemos hablado, sérica mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas. O puede haber un aumento en más del 50% de la creatinina sérica inicial en un término de 7 días. Esos son los criterios diagnósticos para determinar, obviamente, justamente la alteración del síndrome hepatorrenal. Acá vamos a ver diagnósticos de acuerdo a los estadios, ¿no? De acuerdo al ICA, que es el aquí criterios, ¿no? En el aquí tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3, y obviamente tenemos que tener la relación de la creatinina versus la filtración glomerular, ¿no? Que también eso también ya es cuestión que ustedes lo van a revisar. Acá en el diagnóstico tenemos que ver, obviamente, el síndrome hepatorenal tipo 1 y el síndrome hepatorenal tipo 2. En el síndrome hepatorenal tipo 1, obviamente, esto va a estar determinado por el aquí, ¿no? Que nos va a determinar el síndrome hepatorenal y otro criterio del síndrome hepatorenal tipo 2 es justamente la escala CKD,
¿no? Que va a condicionar, obviamente, van a determinar el síndrome hepatorrenal. Acá volvemos a sacar criterios diagnósticos: cirrosis más ascitis, creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos por decilitro, ausencia de mejoría en las cifras de creatinina sérica menos de 1.5 miligramos por decilitro, y después de al menos 2 días sin diuréticos y expansión del volumen con albúmina de dosis 1 gramo por kilogramo por día, dosis más de 100 gramos por día. Obviamente va a haber una ausencia del choque, ausencia del tratamiento actual o reciente con nefrotóxicos. Tiene que haber también ausencia de enfermedad paraquimatosa renal, es decir, una proteína menos de 500 miligramos por día, y microhematuria menos de 50 eritrocitos por campo de alta resolución, y obviamente también un ultrasonido renal normal. Esos son los criterios diagnósticos que tenemos que tener en consideración, así como hemos mencionado criterios mayores y criterios adicionales. Acá van a ver, obviamente, de acuerdo al síndrome hepatorrenal, se divide en 2 tipos de acuerdo al tiempo de evolución del mismo. Entonces, acá ya hablamos que tienen que ustedes ya fijar sus conocimientos, que del síndrome de hepatorrenal tipo 1 y el síndrome renal tipo 2, el tipo 1 se caracteriza por ser rápidamente progresivo. Entonces, el síndrome hepatorrenal tipo 1 es más, obviamente el pronóstico es malo, y obviamente la evolución también es progresiva y rápida, entonces el paciente lo lleva más rápidamente a la muerte. Entonces se caracteriza por ser rápidamente progresivo, ¿no? Manifestándose por incremento hasta el doble de la creatinina sérica inicial, valores mayores a 2.5 miligramos por decilitro en menos de 2 semanas, obviamente, ¿no? Los valores de la creatinina, y es frecuente, ¿no? Frecuentemente precipitado por infecciones bacterianas. Entonces, el que tiene peor pronóstico es el tipo 1. Tipo 2 se caracteriza más por el cuadro por ser lentamente progresivo, cifras de creatinina que oscilan entre 1.5 miligramos por decilitro a 2.5 miligramos por decilitro. Y generalmente está frecuentemente asociado con ascitis refractaria. Entonces, pregunta de examen: ¿qué síndrome o qué tipo de síndrome hepatorrenal no está frecuentemente asociada con ascitis refractaria? Entonces ustedes me dirán que es el síndrome hepatorrenal tipo 2. Y acá el tratamiento del síndrome hepatorrenal, tenemos que tener primeramente medidas generales. Obviamente tenemos que tener, obviamente, al momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Y obviamente tenemos que tener una terapia de sostenimiento, ¿no? Entonces, dentro de las medidas generales del síndrome hepatorrenal, generalmente los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 deben ser hospitalizados en unidad de cuidados intensivos para evaluar de manera cercana los parámetros hemodinámicos renales y también parámetros infecciosos. Obviamente se debe evitar fármacos nefrotóxicos, incluidos los diuréticos, y es importante evitar también la sobrecarga de líquidos que pueden condicionar edema y ascitis. Se debe tener en consideración, se debe vigilar los signos vitales, obviamente la tensión arterial, la presión arterial media y el gasto cardíaco. Así también tenemos que tener en consideración acá, ¿no? En caso de hiponatremia menos de 125 miliequivalentes por litro, debe iniciarse una restitución de agua libre con volúmenes de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Y al final, obviamente, teniendo en consideración que dentro de las medidas generales, en todos los pacientes se debe determinar las características citoquímicas del líquido acítico. Es lo más importante, ¿no? Para descartar la presencia de si hay o no hay peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿cómo iniciar el tratamiento del síndrome hepatorrenal? ¿No? Miren acá, ya no hay un valor de corte de los sueros de niveles de creatinina para el diagnóstico tanto del AQI, ¿no? Del síndrome hepatorrenal, y para comenzar el tratamiento farmacológico. No obstante, es aconsejable siempre utilizar la terlipresina, que se utiliza, obviamente, es una sustancia vasoconstrictora que nos va a ayudar a mejorar el cuadro de ¿qué cosa? Del síndrome hepatorrenal. Entonces, utilizar la terlipresina en pacientes con aquí síndrome de hepatorrenal
estadio 1B o mayor debido a la falta de información sobre la eficacia y efectos secundarios de la terlipresina en aquí del síndrome hepatorenal en el estadio 1. Acá, dentro de las medidas también generales, restringir el consumo de sal, generalmente a 80 a 120 milimoles por día. Por eso en pacientes cirróticos siempre le damos a razón de 2 a 3 gramos por día, ¿no? ¿Qué llama? Del sodio, ¿no? Ahora también, ante la asitis grado 3 o asitis refractaria, va a haber ausencia de una mejoría de asitis usando dosis elevadas de diuréticos. Y la primera línea de manejo sería realizar paracentesis de gran volumen. Es decir, no sacar, generalmente a veces sacan 6, 7, 8 litros. ¿No? Nosotros podemos sacar sin ningún tipo de restitución de albúmina hasta 5 litros. Pero a partir de los 5 litros, si yo saco 6, 7, 8, por cada litro tengo que ponerle, ¿qué cosa? Un frasco de albúmina, ¿no? De albúmina al 20%. Entonces ya yo tengo, ¿no? Si voy a sacar, ya saqué 5 litros y quiero sacar 1 litro más, entonces tengo que ponerle, ¿qué cosa? Justamente un frasco de albúmina al 20%. Y después de media hora tengo que ponerle el diurético para que pueda orinar el paciente. Entonces, esa es la conducta que tenemos que hacer justamente en el síndrome hepatorrenal. Acá, ¿cuáles son las recomendaciones propuestas por el ICA? Obviamente, pacientes en estadio 1, obviamente evaluar con evaluar qué medicamentos consume el paciente, ¿no? Debemos retirar a las drogas nefrotóxicas, los diuréticos, se pueden reducir o retirar según las condiciones del paciente, ¿no? Ante un estadio de hipovolemia, se debe expandir el volumen plasmático con cristaloides, ¿no? También con albúmina o con sangre. Obviamente, si hay presencia de las infecciones bacterianas en el paciente, obviamente, y va a haber signos de peritonitis bacteriana espontánea, se debe iniciar manejo antibiótico e idealmente asociados a infusión de albúmina. Entonces, en los pacientes que utilizamos bastante, por ejemplo, para que no haga la PB, utilizamos el norfloxacino y utilizamos también el ciprofloxacino, que justamente va bien y responde bien al tratamiento de lo que es el síndrome hepatorrenal. Y acá en el paciente con estadio 2 a 3, es decir, de acuerdo al ICA, ¿no? Se debe retirar los diuréticos en caso que no hubieran retirado y expandir el volumen plasmático. Obviamente que la albúmina intravenosa, dosis de 1 gramo por kilogramo por día, 2 veces al día, ¿no? Consecutivos, dosis máxima de 100 miligramos por día para tratar la insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿No? También tenemos que tener en consideración, se debe hacer el diagnóstico diferencial observándose especialmente el paciente si cumple o no los criterios de diagnósticos del síndrome hepatorenal. Y si no los cumple, se debe buscar la causa, obviamente, de insuficiencia renal. El tratamiento también ahí viene con unas drogas vasopresoras. El objetivo de administrar fármacos vasopresores en el tratamiento del síndrome hepatorenal es producir vasoconstricción en el territorio esplánico y por ende obviamente se encuentra extremadamente dilatado, lo que originaría una redistribución del flujo y aumento de la perfusión renal. Miren acá como ya vamos a tener más conocimiento. Y obviamente también la terlepsina es un análogo de la vasopresina que induce vasoconstricción que hemos hecho nosotros y obviamente también va a mejorar el cuadro del síndrome hepatorrenal. Acá también la mejoría de la filtración glomerular se produce tras varios días del tratamiento. No obstante, un porcentaje variable de los pacientes que responden al tratamiento, entre 27 a 90%, presenta recidivas al suspenderlo, generalmente en un 15%. Y obviamente tenemos que tener la consideración que la frecuencia de complicaciones isquémicas por el uso de la terlipresina es muy baja, alrededor de 5 a 10% en comparación con otros análogos de la vasopresina. También se debe iniciar este medicamento tan pronto como se diagnostica el síndrome hepatorenal con una dosis inicial de 1 miligramo, ¿no? De 4 a 6 horas. Y obviamente si la creatinina sérica no disminuye más del 25% de su valor, luego de 2 días de tratamiento se debe duplicar la dosis cada 48 horas hasta un máximo de 12 miligramos por día. Entonces eso es lo que tienen que saber ustedes
justamente el uso de la terleprecina. Y obviamente también tenemos que tener en consideración la norepinefrina. La norepinefrina, en un estudio piloto, generalmente se usa el medicamento en infusión asociada a expansión con albúmina, ¿no? Obviamente encontraron resultados similares a los obtenidos con la terleprecina. Obviamente se reserva para el momento en que no se tenga disponible la terlipresina. Y acá dentro de eso también del síndrome hepatorenal tenemos el tratamiento médico específico, ¿no? En la utilización de las vasoconstrictores asociadas a la albúmina, análogos de la vasopresina, que van a actuar a través de los receptores, ¿no? B1A de la vasopresina, y obviamente al unirse el receptor ejercen vasoconstricción del lecho esplánico, con el cual van a mejorar obviamente el volumen sanguíneo arterial efectivo y obviamente también mejora el gasto cardíaco seguido, ¿no? Ocurre una supresión del sistema regina-angiotensina y del sistema nervioso simpático. Así se favorece la vasodilatación de la circulación renal y va a haber una mejoría en la perfunción. Generalmente tenemos que tener en consideración que es análogo de vasopresina, es la terlipresina, más estudiada hasta ahora, que es la terlipresina. Se recomienda iniciar, obviamente, de la terlipresina un miligramo en bolo intravenoso cada 4 o 6 horas. Debe revaluarse la creatina sérica al tercer día, miren. Yo doy tratamiento el primer día, inmediatamente no lo evalúo, el segundo día tampoco, pero al tercer día ya estoy evaluando, ¿no? Si no se ha logrado disminución del 25% respecto del valor basal, se recomienda aumentar la dosis hasta alcanzar 2 miligramos en bolo intravenoso cada 4 horas, es de la terlipresina. El tratamiento debe mantenerse hasta lograr, obviamente, una disminución de las cifras de la creatinina sérica por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. También podemos considerar que en general entre 1 a 1.2 miligramos por decilitro justamente para el tratamiento que debe mantenerse. También tener criterio como que la mejoría en el gasto urinario, el incremento de la presión arterial y la mejoría de la concentración del sodio sérico son parámetros indirectos de la respuesta al tratamiento. Acá también vamos a ver y hablamos la norepinefrina, es un antagonista alfa-adrenérgico y se recomienda dosis inicial de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto en una infusión intravenosa. Debe lograrse el incremento de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial media, en el PAN, ¿no? Respecto del valor basal. Si esto no ocurre, se recomienda incrementar gradualmente dosis de 0.05 microgramos por kilogramo por minuto cada 4 horas hasta alcanzar una dosis máxima de 0.7 microgramos por kilogramo por minuto. También debemos tener en consideración la respuesta al tratamiento. Se evalúa monitorizando las cifras de creatinina sérica, siendo la meta el llevar el paciente hasta los niveles menos de 1.5 miligramos por decilitro. Acá tenemos también el midodrine y el octrótide, que también el midodrine y el octrótide son antagonistas alfa-adrenejo y que se administra por vía oral. Se recomienda dosis de 7.5 miligramos 3 veces al día, que se puede incrementar hasta alcanzar una meta de 12.5 miligramos 3 veces al día. El octrótide, miren acá, también es un análogo de la somatostatina, cuya función generalmente es en el tratamiento de la síndrome hepatorenal. ¿Esto qué nos va a causar? Va a haber una inhibición a los vasodilatadores endogénicos, se administra a dosis iniciales de 100 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas e incrementando la dosis también hasta 200 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas si es necesario. Se recomienda lograr el aumento del PAN, ¿no? En 15 milímetros de mercurio con respecto al valor basal. Y obviamente acá son las contraindicaciones para el empleo de vasoconstrictores, ¿no? Pacientes mayores de 70 años, enfermedad coronaria, ¿no? Obviamente si hay miocardiopatías arrítmicas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, si hay enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, o también insuficiencia respiratoria, asma, enfermedad hepática terminal y también si hay hepatocarcinoma avanzado. Acá viene
el boom en el tratamiento del síndrome hepatorenal es el uso de la albúmina, ¿no? Diversos estudios han demostrado la eficacia y la respuesta al tratamiento cuando se asocia a vasoconstrictores, ¿no? Y a la albúmina en infusión, en comparación al uso de vasoconstrictores o albúmina en forma de monoterapia, ¿no? Obviamente se recomienda una dosis de 1 gramo por kilo de peso, con una dosis máxima de 100 gramos por día, el primer día, seguido de 20 a 40 gramos por día en los siguientes días. Y acá tienen ustedes los tipos de respuestas al tratamiento del síndrome hepatorenal con vasoconstrictor y albúmina, ¿no? Respuesta completa, recaída, respuesta parcial y sin respuesta, ¿no? Respuesta completa solamente cuando tiene que haber una disminución de la creatinina sérica por debajo de 1.5 miligramos por decilitro, que es una respuesta completa. Ocurre generalmente en el 60% de los pacientes. Recaída, obviamente va a haber una recurrencia de la falla renal, ¿no? Creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro, va a haber después una suspender el tratamiento, ocurre generalmente entre 15 a 20% de los pacientes. Obviamente también va a haber en el retratamiento habitual que también del síndrome hepatorenal tiene que ser efectivo. Y en la respuesta parcial va a haber también una disminución de la creatinina sérica mayor del 50% del valor pretratamiento, pero sin alcanzar un nivel menor de 1.5 miligramos por decilitro, que tenemos que tener en consideración. Sin respuesta no se logra disminuir, ¿no?, los valores de creatinina sérica o la disminución que es menos del 50% del valor pretratamiento con un nivel final de arriba, obviamente, de 1.5 miligramos por decilitro. El pronóstico, obviamente, que lo que tienen que saber, ¿no? La expectativa de vida depende principalmente del tipo del síndrome hepatorenal. Hemos dicho que el síndrome hepatorenal tipo 1 tiene peor pronóstico que el síndrome de hepatorenal tipo 2. Los pacientes con síndrome hepatorenal generalmente presentan peores resultados en la puntuación MEL, ¿no? Que otros cortes de pacientes, ¿no? Con cirrosis que están en lista de espera de trasplante hepático. Eso es lo que tengo que saber. Y la prevención, se han hecho dos estudios controlados y realizados, han demostrado que el síndrome hepatorenal puede prevenirse en situaciones específicas a que están expuestos los pacientes con cirrosis, ¿no? A la peritonitis bacteriana espontánea y a la hepatitis alcohólica grave, que tienen que tener en conocimiento. Generalmente los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, la administración de la albúmina a relación de 1.5 gramos por kilogramo por endovenoso, en el momento del diagnóstico más del 1 gramo por kilogramo intravenoso a las 48 horas, van asociados a la administración de la cefotaxima. Esto ha demostrado una significativa reducción en el desarrollo del síndrome hepatorenal, la cefotaxima más albúmina al 10% frente a la cefotaxina sin albúmina al 33%, que es lo que tienen que saber ustedes. Y en pacientes con hepatitis alcohólica, acá es lo más importante, hepatitis alcohólica, la administración de la pentosifilina, ¿no? De 1.200.000 miligramos por día, ¿no? Por vía oral es un inhibidor del factor de necrosis tumoral. Esto va a reducir de forma significativa la insuficiencia del hepato renal, ¿no? Con respecto a los pacientes del grupo control. Entonces, por eso es importante la pentoxifilina, ¿no? Y eso sería todo con respecto al síndrome hepatorenal. En este siguiente tema que nosotros vamos a tratar de revisar, obviamente vamos a tratar ya de realizar ya un conocimiento más preciso de lo que es ya en sí un cuadro que es muy importante, que es la cirrosis hepática. ¿Me están escuchando, no, alumnos, no? Sí, doctor. Ya, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, como su nombre se conoce, es la etapa final de la enfermedad hepática crónica, ¿no? Enfermedad, entonces, con siglas EHC. Entonces, hablamos de cirrosis hepática, para que tengan conocimiento alumnos, es la etapa final de la enfermedad hepática crónica. Histológicamente se caracteriza por presentar nódulos
regenerativos rodeados por tejido fibroso. Esa es la característica histológica de la cirrosis hepática. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se clasifica la cirrosis hepática en micronodular, macronodular y mixta, que es lo que tienen que saber ustedes. Dentro de la epidemiología, obviamente, se estima que la cirrosis se halla detrás de 800,000 muertes anuales en todo el mundo. Miren ustedes, ¿cuál es el impacto en salud pública? Justamente la cirrosis hepática. Se estima que la cirrosis se halla, ¿no?, detrás de 800,000 muertes anuales en todo el mundo. En Europa y en Estados Unidos tiene una prevalencia alrededor de 250 casos anuales por cada 100,000 personas. En los varones, justamente la prevalencia es 2 veces mayor que en las mujeres. En España se estima una prevalencia alrededor entre 1 y el 2% de la población. Es decir, es más frecuente en varones también a partir de los 50 años. En el mundo occidental, es cierto que la causa más común de la cirrosis hepática es el alcoholismo, seguido de las hepatitis virales, y no obstante, no obviamente conviene siempre recalcar que aproximadamente solo el 12% de los pacientes alcohólicos evolucionan hasta desarrollar la cirrosis. Obviamente la cirrosis hepática es una enfermedad que cursa en forma subclínica durante un largo periodo y luego es diagnosticada frecuentemente de forma accidental, ¿ya? De forma accidental. Obviamente, miren, acá tenemos otro estudio dentro de la epidemiología, quinta causa de muerte en México, generalmente está afectada tercera en población de 20 a 45 años, 2 veces más frecuente en hombres que en las mujeres, hemos dicho, frecuencia más alta en el sur y en el sureste de México. Obviamente en Estados Unidos es la 12ª causa de muerte que tenemos que tener en consideración. Y acá van a ver ustedes, miren, el normal, un hígado normal, obviamente con bordes regulares, miren la coloración ya característico, obviamente, de un hígado, y miren la cirrosis. Miren la cirrosis, miren con micronódulos, ¿no?, tanto puede ser mixtos, entonces eso es lo que nos va a alterar y obviamente va a haber una disminución del tamaño, obviamente por la fibrosis hepática. Acá van a ver ustedes, y volvemos a recordar siempre la clasificación anatomopatológica, micronodular, macronodular y mixta, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración que la cirrosis hepática lo podemos clasificar de acuerdo a su etiología, de acuerdo a su anatomía patológica y de acuerdo a la clasificación funcional Chapuff y Bell. Acá, dentro de la etiología, vamos a determinar que generalmente está afecto a la cirrosis hepática, ¿no? Obviamente la ingesta de alcohol en el 30 al 50% de los casos de cirrosis hepática. Ahora, miren, en virus C, obviamente como etiología para la cirrosis hepática, el 35%. Tanto los virus B, los D, representan un 10%, y obviamente de origen biliar, tanto la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, también están asociados directamente a lo que es el síndrome hepatorrenal. Acá tenemos la hemocromatosis, enfermedad de Wilson, ¿no? Antitripsina tipo 1, que ver también ustedes, la autoinmune, la enfermedad de Wilson, ¿no? Hemocromatosis, ¿no? Déficit de la A1AT, A1 antitripsina, obviamente vascular, Buchari, ¿no? Virus del Epstein-Barr, también tenemos que tener en consideración, estatohepatitis no alcohólica, y obviamente de origen indeterminado, que también puede ser un origen criptogénico, alrededor del menos del 10%, ¿no?, que tenemos que tener en consideración. Entonces, acá en este cuadro lo más representativo es qué cosa, que la primera causa de la cirrosis hepática es producida por el alcohol y seguido por el virus. Acá tenemos cirrosis hepática de acuerdo a la clasificación funcional, ¿no? Tenemos la insuficiencia hepatocelular de acuerdo a la clasificación de Chapuff, que van siempre con un Chapuff, hemos dicho el anterior, de Chapuff tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? La que tiene mayor pronóstico malo es la de Chapuff C, ¿no? Y miren ustedes acá la sobrevida, obviamente en porcentajes y también en meses, ¿no? En 180 días, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo van a ver ustedes una de tipo A, tipo B y tipo C?
Y acá van a ver ustedes que la expectativa, de acuerdo a la clasificación Chai-Puff de tipo C, es de entre alrededor del 10 al 15%, obviamente, de la sobrevida. Acá dentro de la cirrosis hepática también de la clasificación funcional tenemos que tener la insuficiencia hepatocelular. Es lo más importante. Y para esto, si hablamos de insuficiencia hepatocelular, hablamos de, obviamente, la clasificación de MEL, que es el modelo del estadio, obviamente, de la enfermedad del hígado, que es lo que, ¿no? Es el modelo, obviamente, del estadio del hígado. Entonces, MEL nos va a evaluar estos tres criterios: MEL, creatinina, bilirrubina, ¿no? Y el tiempo de protombina. Entonces, el tiempo de protombina lo evalúa de acuerdo al INR. Acá ven a ver también ustedes la puntuación MEL y la porcentaje de la mortalidad a 3 meses, que tienen que ver ustedes acá. Miren, a mayor puntuación de MEL, es decir, si un MEL tiene 41, ¿no? Obviamente, miren ustedes cómo aumenta el porcentaje de mortalidad a 3 meses. Miren, en forma similar, casi generalmente entre 80 al 100%, obviamente, la mortalidad. Entonces, acá tenemos que tener en consideración que ¿para qué nos sirve esta puntuación MEL? La puntuación MEL me va a determinar, obviamente, el tiempo que yo puedo esperar para hacer prudentemente un trasplante hepático. Un trasplante hepático. Entonces, en un paciente con un puntaje de 29, por ejemplo, yo tengo una porcentaje de mortalidad a 3 meses alrededor del 30 hasta el 40%. Pero si yo tengo, ¿qué cosa? Una puntuación MEL de 41, miren, la mortalidad obviamente es enorme. Entonces, el tiempo que yo va a transcurrir para que haga un trasplante hepático va a ser muy corto. Entonces, por eso es importante la puntuación MEL. La cirrosis hepática, como complicaciones, tenemos la hipertensión portal, insuficiencia hepatocelular, el hepatocarcinoma, que también nos tienen en consideración. Ahora, dentro de la patogénesis, obviamente la cirrosis se desarrolla según el siguiente mecanismo patogénico, ¿no? Primero tiene que haber independencia del agente etiológico, va a producir una inflamación de la íntima y arterial, seguida de éstasis en las venas centrales y en los sinusoides. Obviamente va a haber cambios, ¿no? En las vénulas portales, se va a generar un cuadro de isquemia sinar y por ende, obviamente, va a haber alteraciones, obviamente, que conducen a la apoptosis, ¿no? Va a haber atrofia e hiperplasia nodular regenerativa y, por último, una fibrosis. Entonces, esa es la patogénesis de la cirrosis hepática. Dentro de la fisiopatología de la cirrosis hepática, acá tenemos un cuadro que ustedes lo tienen que memorizar y lo tienen que saber. Para hablar de hipertensión portal, hablamos de cirrosis hepática, ¿no? Cirrosis hepática. ¿No? Acá nosotros vamos a aplicar la teoría de la vasodilatación, ¿no? La teoría de la vasodilatación, ¿qué nos dice? ¿No? La cirrosis, obviamente, está afectado por la hipertensión portal. Y la hipertensión portal, obviamente, lo que va a ser una consecuencia de la vasodilatación esplánica, va a haber hipovolemia, obviamente va a haber un aumento de la activación del sistema nervioso simpático, como el sistema renina-angiotensina y también la hormona antidiurética, ¿no? Y por ende, obviamente, esto debido a la vasoconstricción periférica, de la retención de sodio y de agua, ¿no? ¿No? Y obviamente del gasto cardíaco también tiene que ver, ¿no? La hipertensión portal nos puede producir, obviamente, si el paciente no compensa, lo primero que puede dar, ¿qué cosa? Presencia de varices esofágicas y por ende vamos a presentar cuadros de hemorragia digestiva. Va a haber esplenomegalia, va a haber hiperesplenismo. Dentro de obviamente, la hipovolemia también se puede presentar la encefalopatía, ¿no? Obviamente, el sistema de la activación del sistema renina-angiotensina y de la hormona antidiurética puede aparecer la citis, puede haber una citis refractaria y, por ende, obviamente, el síndrome hepatorrenal. Esta es la hipertensión portal, la circulación colateral. Y miren acá en el gráfico, miren la circulación colateral y miren acá las varices esofágicas, ¿no? Estos serían base tipo varices esofágicas tipo, se puede decir, 2, ¿no? 2.
que generalmente comprometía a dos cuadrantes Dentro de la cirrosis hepática, tenemos que tener también criterios anatómicos, ¿no? Tenemos que tener un criterio anatómico, es la biopsia hepática, ¿no? Obviamente, pues podemos ser de acuerdo a la laparoscopía, la laparotomía, también tenemos que considerar, obviamente, criterios anatómicos, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética y la gastroscopía, ¿no? Y obviamente criterios clínicos analíticos también que tenemos que tener en consideración. En la cirrosis hepática, los signos, va a haber una piel fina, menos tejido adiposo, masa muscular también disminuida, va a haber arañas vasculares, el Spiders, ¿no? Telangiectasias, eritema palmar, ictericia, lesiones por rascado púrpura, hematomas y leuconiquia, tienen que saber, ¿no? Y obviamente también dentro del abdomen va a haber obviamente de acuerdo a la semiología, va a haber ascitis, estrías, va a haber edema, en pared, circulación colateral y va a haber una hernia umbilical. También vamos a encontrar hipertrofia llamada parotidiea, contractura, obviamente, de Dupuytren, dedos en palillos de tambor, ginecomastia, edemas periféricos, miembros a nivel también de escroto. Va a haber una osteoartropatía, una colestasis también que tenemos que tener en presente, que diga más que todo. También dentro de la sintomatología no es rara que a veces la cirrosis curse con formas asintomáticas, claro que sí, en cuyo caso el diagnóstico tiene lugar de modo totalmente causal, ya sea obviamente un chequeo médico o por evaluaciones hematológicas a la que uno une pruebas de imagen, ¿no? Ahora tenemos que tener, obviamente, que es habitual que la cirrosis curse con un periodo asintomático o un oligos sintomático cuya duración es variable. Y esto suele conocerse como una fase compensada, ¿no?, de la enfermedad, siendo típica la aparición de la dispepsia, astenia, hiperplasia. Obviamente, en esta fase puede existir hipertensión portal o varices esofágicas, ¿no?, que están presentes, ¿no? También tenemos que tener en consideración una especial mención que merece la hipertensión portal, que esto va a condicionar una vasodilatación arterial en el vaso, va a haber una disminución del volumen sanguíneo central, esto va a ver qué cosa, va a conllevar a la activación del sistema vasoactivos endógenos, cuya finalidad es restablecimiento de una volemia efectiva, ¿no? Tenemos que tener en consideración dicha hipertensión portal, no está asociada obviamente a un avance de la enfermedad progresiva, va a haber una destrucción del tejido hepático, favorece el desarrollo de las principales complicaciones a que pueda, obviamente, dar lugar a la cirrosis, ¿no? A nivel gastrointestinal hemos dicho que la cirrosis puede generar siguientes manifestaciones, obviamente va a haber una parotidomegalia, diarrea intermitente, obviamente hemorragia digestiva secundaria, varices esofágicas, va a haber también varices esofágicas gástricas, etcétera, ¿no? Y tener en consideración que la cirrosis también cursa con manifestaciones hematológicas, ¿no? Esto va a incluir, ¿qué cosa? Anemia, ¿no? En los casos avanzados, pancitopenia, también pueden producir alteraciones a nivel de la coagulación por déficit de la protrombina y obviamente del factor 5. Acá vamos a ver las manifestaciones a nivel renal, ¿no? Que la cirrosis origina un cuadro de hiperaldosteronismo secundario que frecuentemente origina el síndrome hepatorenal, el cual aparece como una complicación de la cirrosis, como lo hemos mencionado anteriormente. Generalmente la patología hepática también tiene manifestaciones endocrinas, tales como hipogonadismo, va a haber atrofia testicular, dismenorrea, telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia o cambios en el vello pubiano, que son obviamente síntomas y signos de la cirrosis hepática. La cirrosis también puede cursar con manifestaciones pulmonares, obviamente incluyendo hipertensión portal primaria, puede haber hidrotórax hepático y síndrome hepatopulmonar. A nivel cardíaco se ha comprobado, obviamente, la existencia de cardiopatía, ¿no? Características que se conocen como cardiopatía propia de cirrótico, siendo independientemente del agente etiológico que provoque la cirrosis. Y a nivel neurológico es posible encontrar siempre alteraciones tales como la neuropatía periférica y la encefalopatía hepática. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Ya.
Acá vamos a ver, y eso es lo que tienen que tener criterios bien seguros cuando uno les pregunte. Obviamente, la cirrosis se debe considerar dos tipos, ¿no? La de compensada y la descompensada, que es lo que tienen que saber. En la fase inicial se llama también la cirrosis compensada. El hígado tiene gran cantidad, acá mire, tienen que saber, el hígado tiene gran cantidad de cicatrices, pero todavía puede realizar algunas funciones muy importantes, ¿no? Y el paciente puede no tener síntomas que su hígado está también tan avanzado, ¿no? O tan dañado. La enfermedad se detecta de manera incidental mediante exámenes de laboratorio, exámenes físicos o exámenes. Uno de los hallazgos comunes es la elevación leve humedad de las aminotransferasas, es decir, la TGO en relación de la TGH, no, de la TGO que diga, y la TGP, o de la gamma glutamitransferasa con posible agranamiento de hígado o del vaso, ¿no? Generalmente en la exploración física por la imagen. Y acá en la fase avanzada, o también llamada cirrosis descompensada, el hígado está tan dañado que no puede realizar ya las funciones importantes para mantener el organismo de las personas en buen estado. Y eso es lo que tienen que saber ustedes. Y esta es la cirrosis hepática y esta es la citis que tienen que saber. ¿Ya? Alumnos, miren. Entonces, ¿qué es la citis? Es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Cuáles son las complicaciones? Es una complicación del cirrótico grave, muy frecuente y precoz. Generalmente el 75% de los cirróticos ingresados, casi generalmente el 40% tienen una supervivencia en 2 años. Precede obviamente las complicaciones como ascitis refractaria, la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Dentro de la exploración entre la citis vamos a encontrar matidez cambiante en los flancos, va a haber timpanismo central, signos de la oleada, una citis, elevación del diafragma, va a haber un edema en pared, ¿no? También va a haber una característica, obviamente, en la vientre en batracio, ¿no? Que es característica de la presencia de líquido acítico, ¿no? De la citis, ¿no? Y los grados, obviamente, de la citis va a ser de primer grado, de segundo grado y tercer grado, ¿no? Y acá lo que tienen que saber, la citis tipo de grado 1 generalmente es menos de 3 litros, menos de 3 litros. La ascitis grado 2 es alrededor de 3 a 6 litros, que es lo que tienen que saber. Y la de grado 3 es mayor de 10 litros, o también conocido como ascitis a tensión. Va a haber edemas periféricos en el grado 1, debajo de las rodillas, de grado 2 hasta las rodillas y grado 3 hasta la raíz de los miembros o el escroto. Eso es lo que tienen que saber. Edemas, ¿no? Periféricos. Y puede haber también estigmas de hepatopatía crónica, como la desnutrición, la hernia umbilical, la circulación colateral. Entonces, a todo esto tenemos que descartar el hepatocarcinoma. Generalmente en un 20% va a haber trombosis también portal y va a haber atrofia hepática. Y también tenemos que descartar la infección o diagnóstico diferencial para hacer la paracentesis diagnósticas, tal como lo hemos mencionado con ustedes. Y esta es la historia natural. Supervivencia a los 5 años, cuando es compensada al 90%, cuando es descompensada menos del 20%, y la probabilidad de descompensación al año, 10%. Al 5 años, 40% y a los 10 años, 60%. Los factores de riesgo tenemos la atrofia hepática, la malnutrición, ascitis refractaria, disfunción renal o encefalopatía hepática recurrente. Entonces acá van a ver hepatopatía crónica, hablamos cirrosis compensada, cirrosis descompensada. Tenemos a qué cosa, justamente de acuerdo a la calificación de Mel, ¿no? Cuando hay una hepatopatía tóxica, obviamente por alcohol, y va a haber la muerte. Complicaciones, acá las complicaciones, eso apréndenselo de memoria, pregunta de examen, primero es ictericia, hemorragia varicosa, va a haber ascitis, disfunción renal, encefalopatía, infecciones y hepatocarcinoma en lo que es las complicaciones de la citis. Factores precipitantes, tenemos ingestión de alcohol, miren, reactivación de una hepatitis crónica de virus, procesos infecciosos, hemorragia digestiva, fármacos, cirugía debido a la anestesia, hepatocarcinoma y otros.
Dentro de los indicadores de mal pronóstico que tienen que saber alumnos es la atrofia hepática, la malnutrición, la citis refractaria, puede haber o no disfunción renal y encefalopatía hepática recurrente. Entonces son indicadores de mal pronóstico. Y dentro de la cirrosis hepática, medida general es el tratamiento etológico, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, cirrosis biliar primaria con artritis cronicante primaria o una hepatitis autoinmune. Obviamente también tenemos que tener una nutrición adecuada, la dieta, no alcohol, vacunación hepatitis, evitar obviamente acá viene a la cabeza LAINES, sedantes y fármacos hepatotóxicos. El tratamiento correcto de las descompensaciones, es decir, de la citis, encefalopatía, hemorragia digestiva, obviamente es producto del cuadro clínico, ¿no? Y el tratamiento, obviamente, de la cirrosis hepática es el trasplante hepático. Acá, de nuevo, la hepatitis, ¿no? Alcohol, hepatitis viral, autoinmune, enfermedades biliares, obstructivas extrahepáticas, obstructivas intrahepáticas, cirrosis biliar primaria, colangitis clonizante primaria, drogas y toxinas. Y también tenemos sarcoidosis, ¿no? Metabólicas, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, depósito de glucógeno, galactosemia, ¿no? Telangiectasias, etcétera, ¿no? Sífilis, obviamente cirugía de la obesidad, tienen que saber, ¿no? Diabetes mellitus, obstrucción venosa, enfermedad de veno-oclusiva, Busch-Chiari, insuficiencia cardíaca y cirrosis criptogenética. Y esta es la historia de la enfermedad hepática crónica, ¿no? De enfermedad, obviamente cirrosis hepática como enfermedad, cirrosis compensada, obviamente la muerte, ¿no? Y esta cirrosis entre la cirrosis compensada y cirrosis descompensada, obviamente va a existir las complicaciones. Y dentro de las complicaciones va a haber sangrado varicial, es decir, varices esofágicas, ascitis, va a haber encefalopatía hepática, ictericia, que es lo que tienen que saber. Dentro de la cirrosis, obviamente tenemos que están asociadas a hipertensión portal o a insuficiencia hepática. Dentro de la cirrosis, que está asociada a la hipertensión portal, es el sangrado varicial, va a haber ascitis, va a haber encefalopatía. Y obviamente la insuficiencia hepática va a haber ictericia y también encefalopatía. Y acá van a ver la clasificación de la enfermedad hepática crónica, obviamente de tipo, criterios histológicos, criterios clínicos de acuerdo a los síntomas, subetapas, hemodinámica, obviamente, ¿no? Gradiente, obviamente, el gradiente de la presión a nivel de los vasos hepáticos, ¿no? Y obviamente criterios biológicos, ¿no? Y van a ver ustedes dentro de los histológicos tenemos la clasificación F1, F3, F4 de la cirrosis, ¿no? Y de acuerdo también a sus puntuaciones que ustedes lo van a ver. Dentro de los hallazgos clínicos va a haber complicaciones hematológicas y volvemos acá la anemia, alteraciones en la coagulación, equimosis, gingivorragia, púrpura y epistaxis, ¿no? Y dentro de las complicaciones endocrinas va a haber una feminización, hipogonadismo, alteración en el metabolismo de la glucosa que tienen que saber también ustedes, ¿ya, alumnos? Hallazgos, obviamente también complicaciones pulmonares, va a haber disnea, va a haber síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar, obviamente complicaciones cardíacas, va a haber litiasis también, úlcera péptica de 10 a 15% y el hepatocarcinoma, que también tienen que tener presente. De tipo histológico también puede ser hallazgos clínicos que sugieren cirrosis, estudios no invasivos, de imagen, acá ya vienen que tienen que saber la elastografía, marcadores séricos, que son obviamente estudios directos e indirectos. Hallazgos clínicos, ¿en quién sospechar cirrosis? Obviamente si hay hígado normal, si es pequeño o aumentado de tamaño, si hay esplenomegalia, generalmente en 20 a 60% de los casos, telangiectasias, eritema palmar, leucopniquia o hipocratismo digital, que tienen que saber también ustedes. Va a ver qué cosa una contractura de Duprey, ¿no? Circulación colateral, obviamente fetor hepaticus, ¿no? Encefalopatía, citis, ictericia, que tienen que saber ustedes. Y también datos de laboratorio, también tenemos que tener las transaminasas anormales, es una asociación entre la TGO y TGP, que debe ser si es cirrosis hepática asociada a alcohol, entonces la TGO y TGP o la
AST es mayor que la ALT, obviamente nos va a indicar presencia de ascitis, ¿no? La gamma glutamina transpeptidasa, fosfatasa alcalina, elevada generalmente en el 70%, puede haber una hipoalbuminemia, ¿no? Globulinas elevadas y pruebas de coagulación que hemos mencionado ya frecuentemente. En ultrasonido va a haber una rutina en la evaluación de la cirrosis, vigilancia para la detección de hepatocarcinoma, evaluación del tamaño, los bordes, estatosis y la citis, ¿no? Si hay prominencia del lóbulo izquierdo, segmentos 2 y 3, si hay atrofia de segmentos posteriores, obviamente en segmentos 6 y 7. Acá también tenemos que tener en consideración, perdón, hipertrofia del lóbulo de Spiegel, márgenes nodulares, ecogenicidad aumentada irregular. Acá también tienen que tener en consideración aumento del diámetro de la porta, mayor de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Con una sensibilidad y especificidad de 50 al 100%, ¿no? Venas colaterales coronaria, ¿no? Puede tener también umbilical, paraumbilical y esplenorenales, ¿no? Esplenomegalia, vesícula grande, con pared engrosada y presencia de litos, generalmente en un 20 a 30%. Obviamente los exámenes, la tomografía y la arteriografía. La tomografía es no de rutina, excepto ante la sospecha de hepatocarcinoma. No determina la densidad heterogénea, si hay estatosis, hay hipodensidad, si hay visualización del trombo en la porta, es menos sensible y específico que la ultrasonografía en la evaluación de la hipertensión portal. ¿No? La arteriografía nos va a dar un cuadro más enfoque de acuerdo a la evolución anatómica pre-trasplante, evaluación de hepatocarcinoma. Dentro de la endoscopía, del diagnóstico de la endoscopía, la gamografía y la resonancia magnética. La endoscopía, vamos a buscar las varices esofágicas, tamaño y apariencia, detección de hipertensión portal, ¿no? Obviamente la gamografía no utilizado, obviamente de acuerdo a la captación de tecnesio 99, ¿no? Obviamente si es una estructura heterogénea o esplenomegalia, y la resonancia magnética nos va a cuantificar la presencia de hierro o no, diferencia entre el nódulo y el hepatocarcinoma. Y acá van a ver ustedes, miren, este es el hígado y acá tienen ustedes el hepatocarcinoma, ¿no? Muy presente. Y obviamente el diagnóstico también para cirrosis hepática es la cabeza, y lo que tienen que considerar es la biopsia hepática, ¿no? No es necesario en presencia de cirrosis compensada, de acuerdo al cuadro clínico y estudio de imagen, valoración pre-trasplante, pueden ser percutánea, transyugular, laparoscópica o con aguja fina, para citología, para lo que es la biopsia hepática. Se requiere especímenes de 1.5 centímetros de longitud, obviamente contener de 6 a 8 triadas portales, que tenemos que tener en consideración. Y esta es una biopsia hepática, miren, ¿no? De acuerdo al estudio de la coloración. Y acá van a ver ustedes las indicaciones de la biopsia hepática, ¿no? Si hay alteración persistente de la transaminasa de causa no conocida, si hay estadiaje hepatitis de crónica por virus, tanto la hepatitis C, hepatitis B, ¿no? Diagnóstico de enfermedades por depósito, diagnóstico de estadiaje y hepatopatías autoinmunes y colestásicas, diagnóstico de estadiaje de enfermedad hepática no alcohólica por depósito de grasa, estudio de hepatopatías secundarias a fármacos, estudio etiológico de la fiebre de origen desconocida, diagnóstico de las enfermedades sistémicas inflamatorias y granulomatosas, diagnóstico de lesiones focales hepáticas, diagnóstico de complicaciones en el trasplante hepático que tenemos que tener de acuerdo a las indicaciones de la biopsia hepática. Y la biopsia hepática obviamente causa molestias, dolor. En Francia, generalmente la mitad de los pacientes con virus de hepatitis C rechazaron al ser referidos al hepatólogo por temor a la revisión de la biopsia hepática. Y las complicaciones, obviamente va a haber dolor en el punto de la punción o referido al hombro, ocurren, ¿no? En algo más de un tercio de los pacientes. Hay complicaciones mayores, ¿no? Dentro tenemos hemoperitoneo, ¿no? Que puede causar eso, ¿no? Por la misma biopsia, hematoma intrahepático y hemofilia que diga, que son afortunadamente infrecuentes, puede haber síncopes vasovagal, infección, neumotoras y la mortalidad generalmente es 1 en 10.000, de acuerdo a la toma de la biopsia hepática. Para que una biopsia hepática sea objetiva, se han diseñado sistemas de estadística que evalúan 3 aspectos. Uno,
la inflamación de tractos portales, 2, la necrosis y la apoptosis de la parénquima, y 3, la fibrosis hepática. Y acá van a ver ustedes los diagnósticos de acuerdo a las complicaciones tanto percutáneas, ¿no? En la biopsia del hígado y obviamente las indicaciones transyugular también de la biopsia del hígado, que tenemos que tener en consideración. Y esta es la biopsia también hepática en otra forma. Y miren cómo encontramos, obviamente, de acuerdo a la biopsia, la cirrosis. Los marcadores ideal, ¿no? Un marcador ideal que nos va a indicar obviamente si hay o no hay, es cuando el marcador sea exacto, es rápido, es económico y fácil de realizar, ¿no? Y es fácil de accesible y reproducirse. Y acá van a ver ustedes el diagnóstico de acuerdo a la performance de la fibrosis, obviamente, y para lo cual también ustedes van a ver siempre acá una disociación entre la AST y ALT, ¿no? ¿No? Con una sensibilidad y especificidad del, miren, del 50 al 100%, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y 100, 81%. Dentro de los marcadores no invasivos de la fibrosis, acá tenemos el APRI, fácil de realizar, sin costo agregado al paciente, forma parte de los exámenes normales solicitados, pero sin embargo debemos tener en cuenta que, ¿no? Acá que hay factores no invasivos de fibrotest, ¿no? Generalmente esto utilizan 5 marcadores bioquímicos del suero para predecir la fibrosis, ¿no? Uno mira la cabeza, tenemos el alfa 2 macroglobulinas, actoglobulina, gamma glutamina transpeptidasa, bilirrubina total y apolipoproteínas A1. Que eso es lo que tenemos que tener como marcadores no invasivos de fibrosis o fibrotest. Marcadores de inflamación, no de fibrosis, obviamente, ¿no? Virus de la hepatitis C crónica, inflamación paralela a la fibrosis, ¿no? Puede diferenciarse etapas de fibrosis de 0 a 1 o de 2 a 4. 8 estudios, el Laurus 0.75 a guión 0.85 para diferenciar el F0, F1, obviamente, versus F2, F3 y F4. Y acá van a ver ustedes dentro de los marcadores no invasivos de la fibrosis, el fibrotest, ¿no? Nos va a clasificar de fibrotest de 0.75 a 1, de 0.72 a 0.74, y esto nos va a determinar la estimación del estadio de fibrosis. Si es F4, es entre los valores de 0.75 a 1, pero si nosotros tenemos F0, es de 0.00 hasta 0.26. En eso nos ayuda bastante. También es casi semejante es el actitest, ¿no? Obviamente estimulación de grado de acuerdo a la actividad. Puede ser a 3, a 2, a 3 y a 1, a 0 también. Y el fibrotest, de acuerdo también a lo que nos va a tomar, es F1, miren ustedes ya, F1, F0 sin fibrosis, F1 fibrosis portal, F2 focos septos, F3 muchos septos y F4 cirrosis. Miren cómo vemos nosotros verde de 0 a 1, obviamente de entre el amarillo y el naranja, obviamente muchos septos, ¿no? Tenemos F3, ya tenemos que, por ejemplo, la coloración un poco media naranjita y la F4 ya es naranja. Anaranjado, que te digo. Valores, obviamente, de entre 0.0 a 0.1, 100%, valores de predictores negativos para fibrosis nicotina mayor de F2, ¿no? Valores de 0.1, ya ese es de carrera, ¿no? Y acá estudios de imagen, pobre sensibilización para detectar etapas tempranas de fibrosis, alta especificidad en etapas avanzadas de cirrosis mediante los radios hepáticos o datos de la hipertensión portal. Y acá van a ver las técnicas radiológicas que nos ayudan bastante, de acuerdo a estudios de relación del lóbulo caudado, índices multidimensionales del lóbulo caudado, superficie nodular, etcétera, ¿no? Y su sensibilidad, la especificidad y la exactitud que nosotros tenemos que tener. Mucho cuidado. También acá viene ya lo que es un tema muy importante, lo que es la elastografía mediante la resonancia magnética, que nos va a determinar cosas, la medición del coeficiente de difusión. Esto es influenciado por la hidratación y el estudio metabólico del hígado. Muestra una reducción en el hígado cirrótico, sensibilidad 86%, especificidad 85% y hay pocos estudios.
Por eso es importante la histografía mediante la resonancia magnética. Costo, también tenemos que valorar el costo y el tiempo también para dar, obviamente, una buena pro, ¿no? Que corresponde. Y acá miren ustedes la resonancia magnética, ¿no? Con su presencia de, de, de vesícula, ¿no? Y acá la resonancia magnética, de acuerdo también con ustedes van a ver, va desde 0 hasta 8, ¿no? De acuerdo a los kilopascales, ¿no? El FibroScan, que es otro estudio también para valorar el hígado graso, utiliza la elastografía transitoria probada en pacientes con virus de la hepatitis C crónica, puede diferenciar etapa de fibrosis 3 y 4 de las etapas 0 o 2. Su certeza diagnóstica es razonada en pacientes con ALF, valor de corte de 7.9 kilopascales, que tenemos que tener en consideración, ¿no? Ahí está el FibroScan, ¿no? Que también tenemos que tener en consideración, que nos van a determinar uno en 50.000, ¿no? En pacientes con enfermedades del hígado, ¿no? También miren el FibroScan cómo evalúa, ¿no? De acuerdo a las ondas sonoras y diagnóstico digitoso también que nos va a determinar y por ende cuáles son de acuerdo a la biopsia hepática, las ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas, muestra directa de la fibrosis, bien establecidas del sistema de estadiaje, evaluación de las lesiones asociadas, y dentro de las desventajas, invasión y dolorosa, generalmente entre el 10 al 30%, complicaciones séricas de 0.03%, mortalidad 0.01%, y obviamente cuando está contraindicada en presencia de ascitis, miren, coagulopatía y trombocitopenia, y la variabilidad que tenemos que tener en consideración en la biopsia hepática. Acá también no invasivo, en la ventaja no invasivo, fácil de repetir, sin riesgo, sin contraindicación, se realiza en forma ambulatoria, ¿no? Es obviamente difícil a veces o fácil de reproducirse, desventajas incapaz de disminuir en etapas intermedias, marcadores no específicos. Dentro de las limitaciones tenemos, puede ser una artritis, reumatoidea, síndrome de ¿no? Y cuando si hay o no hay hemólisis, ¿no? Inmunosupresión post-trasplante. Y dentro de las conclusiones, para acabar, se debe destacar también que la biopsia hepática no es un estándar de referencia perfecto y su inexactitud puede ser responsable de la, obviamente, imperfección diagnóstica de métodos no invasivos cuando se intenta validar a través de los estudios transversales, ¿no? Puede existir pequeñas diferencias entre el AURUX, que no indican necesariamente que un modelo no invasivo tenga un rendimiento inferior a los demás modelos, porque no pueden saber si hay esta diferencia entre el AURUS se debe al modelo no invasivo o la biopsia hepática como método de referencia o a los dos, ¿no? También los rendimientos de estos métodos no invasivos en la última instancia deben ser comparados y evaluados mediante estudios tanto de seguimiento longitudinal a largo plazo en base a desenlaces clínicos relacionados con la fibrosis hepática, tales como, primero miren ustedes, descompensación hepática, aparición del carcinoma hepatocelular y muerte de la causa hepática. El pronóstico, obviamente, miren ustedes acá, después de una descompensación de la cirrosis hepática, la sobrevida es alrededor de 21% a 5 años. La escala de Chaipur-Turcot es utilizada desde el año 1964 y tiene la desventaja de utilizar dos variables sugestivas a la encefalopatía y a la citis. Y obviamente tiene pobre discriminación para la gravedad. Y esta es la clasificación de Chaipur, obviamente puntaje de 1 a 2, cada una citis ausente leve, y eso tenemos que tener en consideración para clasificar si es un Chaipuf A, Chaipuf B o Chaipuf C. Acá ven ustedes la clase de acuerdo a B, C y puntaje, ¿no? Entonces, mayor de la clase C, puntaje de 10 a 15, ¿no? Que tenemos que tener. Y el MEF, ¿no? Generalmente es un estadio que se utiliza a nivel de Estados Unidos, ¿no? Este valor predictivo, ¿no? Generalmente en USA es mayor de 18.000 pacientes con cirrosis en lista de espera para trasplantes, solo 5.000 órganos solamente se realiza allá en trasplante de órganos, surge el MEL, ¿no? De acuerdo a la ecuación matemática, y miren ustedes qué evalúa justo esta ecuación, ¿no? 9.57 de acuerdo al logaritmo de la creatinina más 7.78
logaritmo de las bilirrubinas, y obviamente 11.2 logaritmo del INR más 6.43. Y si hay ascitis persistente, y también, obviamente, sodio persistente menor de 135 factores predictivos independientes de mortalidad en MEL menos del 21%. Y acá, nuevo paradigma y futuro del tratamiento de la cirrosis, es mejor prevenir que tratar las complicaciones, ¿no? Y siempre conllevar, obviamente, a la cirrosis compensada, no a la descompensada, sino a la cirrosis compensada. Y obviamente, si bien, obviamente, tenemos que ver una cura para la cirrosis, un médico puede recomendar varios tratamientos, ¿no? Cambios en el estilo de vida, que incluye también en la dieta. Obviamente, se puede prescribir medicamentos con los antibióticos para evitar infecciones, como también algunas vacunas contra la hepatitis viral y la neumonía, ¿no? Y obviamente, si nosotros vemos que ya el cuadro se empeora, obviamente realizar inmediatamente desvíos portosistémicos intrahepáticos translingular, llamados los TIPS, ¿no? Los TIPS tienen complicaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones de los TIPS? Es que nos va a conllevar a tener cuadros repetitivos de encefalopatía hepática. Y eso sería todo. Gracias, alumnos. Justamente el día de hoy hemos querido terminar estos temas y por ende que ya hemos coordinado con la delegada y coordinado también con los diferentes alumnos, que el examen se va a realizar el día 6, sí, el día a las 3 de la tarde y media, acá en el Hospital de Salud, en el auditorio. Ya se ha pedido, ya estamos coordinando, y ya les he pasado también a la delegada todas las diapositivas y esperemos obviamente que todos aprueben, ¿no? Todos saquen una buena nota. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Y entonces la delegada, ya coordinamos, ya les hemos pasado, pasan en todas las diapositivas y los esperamos el día, a todos, el día, hemos dicho el día jueves a las 3 de la tarde y media en el hospital, en el auditorio del Hospital 3 de Salud Juliaca. Gracias, gracias alumnos, ya nos vemos el día jueves. Hasta luego.